Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este video. Quiero primeramente desearles una muy feliz y bendecida Navidad 2025. La Navidad es un tiempo muy hermoso para compartir en familia, un tiempo para reflexionar, un tiempo para agradecer, un tiempo para adorar y alabar a nuestro Dios por sus muchas bondades, por sus muchos favores. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de meditación en lo que realmente es la Navidad, en quien realmente es la Navidad, que es Cristo, a quien realmente debemos festejar. Sé que para algunos no ha sido un tiempo fácil, algunos han enfrentado luchas, pruebas, necesidades, han enfrentado tristezas, dolor, han tenido que llorar, han tenido que caer y levantarse y seguir adelante. Y precisamente este mensaje creo que es adecuado para todos aquellos que hemos pasado o están pasando por una situación difícil, situaciones que a veces marcan la vida, que a veces marcan nuestras familias, que traen temores, que traen incertidumbres. Y tiene que ver con Mateo capítulo 1. Es una promesa, es una enseñanza que encontramos aquí en Mateo capítulo 1 y que tiene una relación muy directa con la Navidad. En el capítulo 1 del versículo 18 al versículo 25, el ángel Gabriel le va a anunciar a María que va a concebir por obra del Espíritu Santo, que va a concebir al Salvador, al Mesías prometido, al Cristo, al que va a dar su vida por los pecadores, muriendo en una cruz del Calvario, sepultado y resucitado al tercer día, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dentro del anunciamiento que el ángel Gabriel hace a María, le va a dar dos nombres que ella debe poner al bebé que va a nacer de ella. Uno de ellos se encuentra en Mateo, capítulo 1, versículo 23, que dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero que piensen esto. ¿Qué significa? ¿Qué implica Dios con nosotros? ¿Por qué Dios quisiera habitar entre hombres pecadores? ¿Por qué Dios quisiera vivir, morar entre los pecadores que muchas veces le fallamos, le damos la espalda, que pocas veces somos agradecidos con Él, que pocas veces por esa gratitud le servimos, nos consagramos o nos entregamos a Él como debiéramos hacerlo? ¿Por qué Dios tiene interés en buscar al hombre? ¿Por qué es Dios quien busca al hombre y no el hombre a Dios? ¿Por qué Dios quisiera habitar con nosotros, que a veces somos tan pecadores, que estamos tan sucios, que somos tan imperfectos, que estamos limitados, que estamos llenos de debilidades? ¿Por qué Dios quiere morar con nosotros? Porque uno de los propósitos de Cristo, de su nacimiento, de la Navidad, es Dios con nosotros. Dios con nosotros a pesar de ser pecadores. Dios con nosotros a pesar de nuestras debilidades. Dios con nosotros a pesar de nuestras derrotas. Dios con nosotros a pesar de nuestras incapacidades. Dios con nosotros a pesar de que muchas veces no somos lo que debiéramos de ser. Para esto tenemos que recordar algo, que cuando Dios hizo al hombre, dice Eclesiastés que Dios hizo al hombre perfecto, pero buscó muchos males, buscó muchas perversiones, buscó muchos desvíos, muchos pecados. Cuando Dios hace al hombre en el huerto del Edén, lo pone ahí a Adán para que labrara y sojuzgara sobre la creación. De una de sus costillas hizo su compañera, a Eva. Y dice el Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dice la Biblia que cuando Dios vio todo lo que había hecho, dijo que eso era bueno en gran manera. El hombre no tenía necesidad de nada en el huerto, ni Adán ni Eva.
estaban plenos, estaban confiados, habitaban delante de la presencia de Dios en un huerto, ¿verdad? Donde Dios los había puesto, donde Dios lo había dado autoridad a Adán, lo había puesto a señorear. Pero lo más maravilloso y lo más increíble que Adán y Eva podían tener en el huerto era estar en comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. No tener límites en cuanto a esa comunión, pues todavía mantenían un estado de inocencia. Hasta que en Génesis capítulo 3 todo cambió, la creación cambió, la naturaleza del hombre cambió, ahora tiene una naturaleza pecaminosa, ahora la muerte, como dice la Escritura, entró por un hombre y luego la muerte pasó por todos los hombres. Pero lo más terrible que pasó fue que la comunión entre Adán y Dios se rompió. La habitación entre Dios y Adán se rompió. Y ahora Adán tiene que salir del huerto. Y Dios va a poner 2 querubines a resguardar el huerto, dice, no sea que extiendan su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Lo que más debió dolerle a Abraham no fue el ya no estar en ese paraíso, en ese huerto tan perfecto, tan completo, en esa morada donde seguramente había paz, había gozo, había tranquilidad, donde había todo lo que él necesitaba. Lo más difícil, lo que más debió extrañar es ya no estar en comunión con Dios, ya no estar ante la presencia de Dios, si me permite así decirlo, de manera directa. Pasó un tiempo, ¿verdad? Y eh, vienen otras generaciones, ahora ya con esta naturaleza caída, pecaminosa, corrompida, que necesita redención, que necesita de la salvación que solamente Dios puede dar al ser humano. Vemos entonces en la Escritura, hermanos, que cuando se rompe entonces esta comunión, se rompe también la habitación entre Dios y el hombre. Pero el deseo de Dios siempre ha sido, como lo vemos en Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. El deseo de Dios es habitar con nosotros, habitar en nosotros. Y vemos en la Escritura, amados hermanos, algunos ejemplos, ¿verdad?, de aquellos a quienes Dios les prometió su presencia, de aquellos a quienes Dios les prometió estar con ellos, de aquellos a quienes Dios prometió que no los dejaría solos, aquellos a quienes Dios prometió que estaría con ellos en todo tiempo, en todo momento. La Escritura, por ejemplo, nos dice en Génesis capítulo 26, Génesis 26 y el versículo 3, Dios me está prometiendo esto a Abraham, ¿verdad? Y nos dice esto al respecto de Abraham y dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, eh, eh, tu padre, ¿verdad? Y Dios, hermanos, perdón, está hablando aquí con Isaac, diciéndole que Dios va a estar con Isaac como estuvo también con Abraham. Porque el deseo de Dios es habitar con nosotros, con los hombres, con el pecador, a pesar de que Dios no consiente y no tolera y aborrece el pecado, sin embargo, Dios ama al ser humano con todo y que éste es pecador. Dios le está prometiendo aquí a Isaac que habite como forastero, le dice, en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La presencia de Dios trae bendición a la vida del hombre. Por eso es que cuando Adán perdió todo, ¿verdad? En el huerto del Edén, perdió su estado de inocencia, perdió sus privilegios, perdió la plenitud, perdió muchas cosas ahí en el huerto del Edén. Lo que más debió dolerle es haber perdido la presencia de Dios, es habitar con Dios.
Después Dios le promete a Abraham que él va a estar con él cuando le dice que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostrará, y le dice, porque no te dejaré, sino que haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y luego esa misma promesa que Dios le hizo a Abraham la va a confirmar con Isaac y le dice que le va a dar esa tierra, que va a estar con él, que lo va a bendecir como lo había prometido a Isaac su padre. La presencia de Dios siempre trae bendición, siempre trae plenitud a nuestras vidas. Podemos tener todo, trabajo, salud, dinero, familia, amigos, podemos tener todo. Pero si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, es como si no tuviéramos nada. Dios después le dice ya no a Abraham ni a Isaac, sino ahora a Jacob, va a darle también una promesa, y le dice ahí en Génesis 28:15 a Jacob: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios le promete a Jacob que va a estar con él, y que lo va a guardar por donde quiera que él fuere, y que volverá a traerlo a su tierra, y que no lo va a dejar hasta que haya hecho lo que le ha dicho. Lo que le ha dicho a Jacob, lo que le ha dicho a Isaac, lo que le ha dicho a Abraham. Fíjense qué maravilloso es esto, cuando Dios promete su presencia al hombre, cuando Dios promete estar con nosotros, cuando Dios promete estar con nosotros para bendecirnos, para perfeccionar la obra que Él ha comenzado en nosotros, para cumplir los propósitos con los cuales nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha dado un llamamiento, con los cuales nos tiene en la familia, donde nos tiene en la iglesia, donde nos tiene en el trabajo, donde nos tiene en el país, donde nos tiene. Dios ha prometido estar con nosotros. Lo más maravilloso que el ser humano puede tener, puede poseer, es la presencia de Dios en su vida. En la Escritura leemos también en Éxodo capítulo 3, Dios va a llamar a Abraham después de que éste tiene la experiencia de ver una zarza que ardía y no se consumía. Dios llama, a Moisés, y Moisés se acerca y Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y lo va a llamar a ser el libertador del pueblo de Israel que está bajo opresión en Egipto. Y en el versículo 12 le dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y todo esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés pone 5 excusas para no ir, para que Dios envíe a alguien más a cumplir con ese ministerio, con ese desafío, con ese reto de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y de la opresión en Egipto. Moisés prefiere que Dios mande a otro antes que lo mande a él. Y va a poner excusas, pero a cada excusa Dios da una respuesta. La excusa de Moisés era esta, que dice: entonces Moisés respondió a Dios, Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? La realidad es que él no era nadie. No tenía poder, no tenía autoridad, no tenía un ejército, no tenía recursos, no tenía nada en ese sentido. Pero Dios va a dejarle en claro que aunque no tenga nada material, aunque no tenga nada con qué hacer frente, aunque no tenga autoridad, aunque no tenga poder, aunque no tenga posición, lo tiene a Él y tiene todo. Y Dios entonces me dice: ve, porque yo estaré contigo. Qué maravilloso es Dios con nosotros,
porque cuando tenemos que enfrentar retos, cuando tenemos que enfrentar desafíos, cuando tenemos que enfrentar a un faraón, cuando tenemos que enfrentar a una nación como Egipto, Dios ha prometido estar con nosotros. Por eso es que, amado hermano, hermana, quiero animarle, aún sin saber qué son los faraones que usted está enfrentando, o las naciones, por así decirlo, como Egipto, que era una nación poderosa que usted está enfrentando en su vida. Puede ser quizá alguna necesidad, puede ser la enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una situación de salud o personal o familiar, sin importar cuál sea el faraón que usted está enfrentando, Dios ha prometido estar con nosotros. Si nada más nos quedáramos a analizar cómo Dios estuvo con Abraham, sería algo sorprendente y maravilloso ver que Dios siempre tuvo cuidado de esto. Perdón que insista con Abraham, es con Moisés. Que Dios siempre tuvo cuidado de estar con Moisés desde su nacimiento. Cómo lo guardó, cómo lo preservó. En el tiempo que Moisés nació, quizá no debía nacer porque la orden de Faraón era matar a todos los niños que nacieran de los israelitas. Cuando las parteras vieran el sexo, si era hombre, debían matarlo, y si era niña, debía vivir. Moisés nace en un tiempo que quizá era imposible que naciera o que no debería de nacer. No fue casualidad cuando su madre lo puso ahí en las aguas y lo puso en una canasta y la cubrió con brea, y era la hora en que salía a pasear la hija de Faraón con sus doncellas. Ella lo ve, el niño de hermoso aspecto, y dice que lo prohijo, lo adoptó. Y cómo Moisés, hermano, crece en el palacio, ¿verdad? Cómo Moisés crece en la sabiduría de los egipcios con una buena educación, buen vestido, buena alimentación, buena casa. Y usted conoce la historia por qué Moisés tiene que salir del palacio y huir y estar otros 40 años en un lugar donde apacentaba las ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro, trabajaba para alguien más y estaba ahí ya por 40 años hasta que tuvo esta experiencia de la zarza ardiendo. Pero en todo eso, desde el nacimiento de Moisés, o cuando estuvo en el palacio, o cuando estuvo en el desierto, o cuando tiene que regresar otra vez a Egipto con su pueblo, Dios había estado con él. Cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios estaba con Moisés. Cuando Faraón viene a perseguirlos para matarlos o hacerlos volver, Dios estaba con Moisés. Dios había prometido estar con Moisés, como también ha prometido estar con usted y conmigo, sin importar las batallas que tenemos que librar. Después viene el sucesor de Moisés, este joven Josué, ¿verdad? Y nos dice la escritura allí en Josué capítulo 1, versículo 5, ya Moisés ha muerto, ¿verdad? Y ahora Josué es su sucesor. Josué tiene que llevar al pueblo a la tierra prometida, y Dios le hace esta promesa y le dice: nadie te podrá hacer frente. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amados hermanos, esta es la bendición de Dios con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, dice: no te dejaré ni te desampararé. El Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, el Dios que estuvo con Moisés y que estuvo con Josué, es el Dios que ha prometido estar con nosotros. Dios siempre ha tenido un interés en estar con nosotros y dice: no te dejaré ni te desampararé. Porque la presencia de Dios, hermanos, trae protección a nuestras vidas. La presencia de Dios nos guarda. La presencia de Dios, hermanos, nos cubre de los enemigos o del adversario de nuestras almas. La presencia de Dios, hermanos, es donde usted y yo podemos estar seguros. La presencia de Dios trae protección, pero también trae provisión, porque dice:
no te dejaré ni te desampararé. No importa cuál sea la necesidad que en este momento usted está pasando, ya sea de manera personal o como familia o aún como iglesia que estemos pasando. Dios ha prometido no desampararnos, no dejarnos en el olvido, no dejarnos arrinconados, no dejarnos aislados, no dejarnos desprovistos, no dejarnos desprotegidos, no dejarnos a la deriva. Dios ha prometido estar con nosotros. Su presencia trae bendición a nuestras vidas. Su presencia trae protección. Su presencia trae provisión. En el libro de Éxodo, capítulo 25, Dios le va a dar a Moisés las instrucciones de hacer un tabernáculo de reunión. El modelo, Dios se lo va a ir mostrando, le va a ir diciendo las medidas, le va a ir diciendo los materiales, le va a ir diciendo quién le va a ayudar, con quién cuenta. Y Moisés tiene que hacer un tabernáculo en un modelo que no tiene él unos planos, que no tiene él quizá ni la más mínima idea, pero que el Dios soberano que prometió estar con él tiene todo bajo control y él sí sabe cómo debe realizarse este tabernáculo. Y en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Habitaré en medio de ellos. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Dios siempre ha querido estar con nosotros, porque recuerde, dice la Escritura en Romanos, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Los seres humanos no buscan a Dios a menos que tengan problemas, que sientan que el agua ya llegó hasta su cuello, que sientan que ya no pueden hacer pie porque las aguas son más profundas, cuando sienten que todo está perdido, cuando sienten que no hay nada que hacer, quizá busquen a Dios. Y digo quizá porque algunos ni así lo buscarían. Pero no importa cómo estemos, Dios siempre es quien busca al pecador. Dice la Biblia en Juan, dice, vamos a ir terminando, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne, en 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí vemos que se cumple lo que el ángel le dijo a María, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice aquí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, ¿verdad? Pero antes dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El pueblo vio al Mesías habitar entre ellos, lo vio hacer milagros, lo vio multiplicar panes, lo vio sanar enfermos, lo vio resucitar muertos, lo vio sanar leprosos, lo escuchó enseñar, lo escuchó predicar sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos. El pueblo vio a Emmanuel, Dios con nosotros, colgado en la cruz del Calvario, clavado de sus manos, de sus pies, coronado de espinas. Atravesaron su costado, lo vio ahí, como decía el profeta Isaías, sin atractivo y sin hermosura para que le deseemos. Lo vio ahí y lo escuchó ahí en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pueblo lo vio ahí, los soldados lo vieron ahí diciendo, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactaní, ¿por qué me has desamparado? El pueblo lo vio ahí, los soldados lo vieron ahí, sus enemigos lo vieron ahí, dice la Escritura, y cumpliéndose una profecía de los profetas menores que dice, mirarán a mí los que me traspasan. Mirándolo ahí, como repito, dijo Isaías 53, sin atractivo y sin hermosura. Lo vieron ahí y lo escucharon ahí decir, consumado, este telestía, completado ha sido. Y el pueblo vio y escuchó al Mesías, a Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, esta Navidad quiero
animarle, ¿verdad? Y que usted tenga presente y recuerde que Dios está con nosotros, sin importar el dolor, la necesidad, la angustia, la tristeza. Él prometió, y voy a terminar con esto, porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, dice acá en Isaías, por favor, capítulo 61, Isaías, el capítulo 61, el versículo 1, dice la Escritura: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjese en esto, hermanos, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Emmanuel, Dios con nosotros, vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos, vino a vendar a los quebrantados de corazón, vino a publicar libertad a los cautivos, vino a dar libertad a los que estaban en la cárcel, vino a proclamar, dice la Escritura, el año de la buena voluntad de Jehová. Dice también que ordenar que a los afligidos de Sión se les dé óleo de alegría en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esas son las bendiciones que trae Emmanuel, que trae Dios con nosotros. El hecho de que Dios habite entre hombres pecadores imperfectos, hermanos, es por su gracia, es por su misericordia, y en esta Navidad debemos estar agradecidos con eso. Para ello vino Cristo a nacer, para que Dios habitara entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, espero que este mensaje, aunque breve, les sea de bendición el poder recordar que Dios está con nosotros. Se siente triste, se siente solo, se siente cansado, se siente desanimado, siente que a veces nadie lo escucha, que a veces nadie lo entiende, siente que su vida no tiene propósito, se siente desgastado mental, emocionalmente, siente que a veces no avanza, siente que a veces no es útil, siente que no hay propósito. Acuérdese, Dios está con nosotros, así como usted se siente, así con lo que usted tiene, así como usted es en este momento. Dios está con nosotros. Agárrese del Señor, fortalézcase en Él y recuerde, Emmanuel, Dios por nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice su palabra, Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Que el Señor le bendiga.